Gracias, Javier, por avisarme. Arranco de nuevo, entonces. Vamos a analizar las posiciones relativas del plano respecto a los ejes coordenados. Por eso vamos a necesitar de este concepto. Tenemos que el vector de dirección del plano es un vector perpendicular al plano, llamado n, vector normal al plano. Este vector tiene, por supuesto, hay un ángulo respecto de este vector y cada uno de los ejes. A estos ángulos se les llama ángulos directores de la normal del plano. Y luego también hablamos de cosenos directores de la normal del plano, que son los cosenos de estos ángulos. Esto nos va a servir porque estos son los ángulos que nos dan la inclinación del plano. Nos va a servir para hacer un análisis de las posiciones relativas. Entonces, empezamos por la primera. ¿Qué pasa cuando D es igual a 0? El término independiente es igual a 0. Si recuerdan, cuando vimos la parte de ecuación segmentaria del plano, vimos que, cuando buscábamos los cortes con los ejes, justamente los cortes siempre eran, nos quedaba el término D incluido en ese corte. Si no está, el corte con los ejes es 0. Entonces, ¿qué significa que D sea igual a 0? Que el plano pasa por el origen. Siempre que el plano no tenga término independiente, significa que el plano pasa por el origen. ¿Qué pasa si A es igual a 0? Cuando tenemos una ecuación general donde no tenemos el término de AX, significa que A es igual a 0. Esto significa lo siguiente. Este es el análisis que tienen que hacer. La normal del plano, el vector normal del plano, tiene como componente, respecto al eje X, como componente AX, la componente A mayúscula. Y forma con el eje X el ángulo alfa. Entonces, podemos aplicar trigonometría. Ustedes se acuerdan, el coseno de este ángulo alfa va a ser adyacente sobre hipotenusa. La adyacente es la componente A, y la hipotenusa es el módulo de n. Despejando esa ecuación, nos queda que A es el módulo de n por el coseno de alfa. ¿Sí? Si A es igual a 0, de esta ecuación deducimos o que el módulo de n es 0 o coseno de alfa es 0. Pero el módulo de n sabemos que no es 0, porque b y c son distintos de 0, por lo tanto el módulo de n va a ser raíz cuadrada de b al cuadrado más c al cuadrado. Por 0 al cuadrado no importa, pero el módulo de n no es 0. Lo único posible es que el coseno de alfa sea 0. Y si el coseno de un ángulo es 0, significa que ese ángulo es 90 grados. Por lo tanto, ahí deducimos que en realidad n, en el caso de que A sea igual a 0, n en realidad es perpendicular al eje X. ¿Sí? N es perpendicular al eje X. Ahora, si n es perpendicular al eje X, entonces el plano es paralelo al eje X. Y si el plano es paralelo al eje X, el plano es perpendicular al plano coordenado y z, ¿sí? Como lo muestra la figura. Todo esto está en el apunte, chicos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos que A es igual a 0 y B, el término independiente, es igual a 0? Vamos a obtener las mismas conclusiones. Tenemos que el plano, por ser A igual a 0, el plano es perpendicular al plano y Z, como el anterior, pero como D también es igual a 0, significa que a su vez también pasa por el origen. Por lo tanto, ¿sí? Esta sería una de las posibilidades, ¿sí? Este es un plano que está en verde, que pasa por el origen de coordenadas, y a su vez es perpendicular al plano coordenado Z. Bien. Si se entendió acá, hasta acá, igual acá, vamos a ir explicando exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si B es igual a 0? El análisis es exactamente el mismo, pero con el coseno de beta. Tenemos que, entonces, la normal, el ángulo entre la normal del plano y el eje Y va a ser el ángulo beta.
y tenemos que el coseno de beta es adyacente, es decir, b, sobre la hipotenusa, que es el módulo de n. Despejamos b de esa ecuación, b igual al módulo de n por coseno de beta. Si b es igual a 0, entonces coseno de beta es igual a 0. Y el coseno de un ángulo igual a 0 significa que ese ángulo, acá es un beta, no un b, ese ángulo beta es 90 grados. Por lo tanto, en este caso en que b es igual a 0, la normal en realidad es un vector perpendicular al eje Y. Si el vector es perpendicular al eje Y, el plano es paralelo al eje Y, como lo muestra esta figura. Si el plano es paralelo al eje Y, el plano es perpendicular al plano coordenado XZ. Bien, de nuevo, hacemos el mismo análisis. Si ahora, ¿qué pasaría si B es igual a 0 y el término independiente también igual a 0? Se cumplen las dos condiciones. El plano es perpendicular al plano XZ y el plano pasa por el origen. Y aquí tenemos una gráfica posible. Lo mismo pasa con C, esto ya lo dejo para que lo analicen ustedes en sus casas, así un poquito más rápido, pero es el mismo planteo. Y ahora, ¿qué pasa si tenemos que A y B son 0? Entonces, cuando tenemos que A y B son 0, ahora la cosita cambia. Despejamos Z. Z es igual a menos D sobre C. Menos D sobre C es un escalar, ¿sí? Es decir, Z es igual a una constante. Entonces, el plano que obtenemos es un plano constante en Z, ¿sí? Un plano constante. Todos los puntos de este plano tienen como coordenada en Z a menos D sobre C. ¿Qué pasa si B y C son 0? Entonces va a ser un plano constante en X, ¿sí? Todos los puntos en el plano tienen de coordenada X menos D sobre A. Y lo mismo pasa con A y C, es un plano constante. Si A y C son 0, entonces un plano constante en Y. ¿Sí? Y ahí está la representación gráfica, es decir, que la coordenada en Y siempre va a ser menos de todos los puntos de este plano, siempre la coordenada en Y va a ser menos D sobre B. Bien. ¿Qué pasa ahora si tengo que A es igual a 0, B igual a 0 y D igual a 0? Nos quedaría una ecuación muy chiquitita, CZ igual a 0. Despejo Z, como hacemos hasta ahora, ¿y qué va a pasar? Z igual a 0. Esto es la representación del plano XY. ¿Sí? Z igual a 0 es la representación del plano XY. Ya voy a contestar preguntas. ¿Sí? Y igual a 0 representa al plano XZ, y X igual a 0 representa el plano ZY. ¿Sí? Bien. A su vez me están haciendo preguntas por el chat. Quería terminar con esto y ahora respondo las preguntas que me están haciendo por el chat. Bien. Me pregunta Ulises. Por ejemplo, en el caso 8, ¿el plano es paralelo a los ejes X e Y? Al plano XY, me querrás decir. O paralelo. Bueno, sí, también. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe,
Creo que te referís al caso 9, Tomás. No, acá no sé si lo logras ver, Tomás. En el caso 9, donde tenemos que b y c es igual a 0, nos queda que x igual a una constante, que la constante es menos d sobre a, ¿sí? No significa que sea una recta, ¿no? Sigue siendo un plano, pero este plano acá está graficado, ¿sí? Está en bordón, no sé si lo alcanzas a ver, a lo mejor lo estás viendo del celu, si lo amplias un poquito o lo ves más tarde, pero acá el plano está. Lo que tiene es que este plano la coordenada en x siempre va a ser la misma, va a ser menos d sobre a. No importa que, como no tengo ni a ni c, no importa que, ¿se acuerdan cuando ustedes en la secundaria buscan puntos de una recta? ¿Qué hacían en la secundaria o en la primaria? Tenían el punto de una recta y decían, bueno, le damos valores ahí y encontramos los puntos de x, y ahí tenían los puntos, y x. Entonces decía, bueno, cuando y vale 2, hacían la tablita, ¿no? Cuando y vale 2, x vale 4, cuando y vale 4, x vale 8, no sé, dependiendo de cómo era la ecuación de esa recta. Bueno, si acá hiciéramos lo mismo, nosotros podríamos poner, buscar el valor cuando los valores de z e y x siempre va a ser lo mismo, va a ser menos d sobre a. Lo que dice Marcos está bien. No va a tocar, va a interseca este plano, interseca a x en menos d sobre a, y no interseca ni el eje y ni el eje z. Está bien. Bueno, si no hay más preguntas, puedo seguir con la última partecita que estamos terminando. Estaríamos terminando de ver planos. Y primera pregunta dice cómo haríamos para encontrar el ángulo entre dos planos. Es sencilla la respuesta, esa parte es fácil. Cuando queremos saber el ángulo que hay entre dos planos, lo que nos fijamos es el ángulo que hay entre los vectores normales del plano. Para saber el ángulo que hay entre dos vectores, aplicamos directamente ecuación el producto escalar. El producto escalar entre dos vectores, una aplicación del producto escalar era en que podíamos encontrar el ángulo entre esos dos vectores. ¿Sí? Entonces, ahora aplicando los planos, cuando queremos encontrar el ángulo que hay entre dos planos, lo que tenemos que hacer es el producto escalar entre los dos vectores normales de los respectivos planos y despejar el ángulo de la definición de producto escalar. Condiciones de perpendicularidad, ¿sí? Y condiciones de paralelismo en el plano. Dos planos van a ser perpendiculares cuando sus vectores de dirección son perpendiculares. Sus vectores normales, perdón. El vector normal de π1 y π2 son perpendiculares siempre. Entonces, por ende, si verificamos que n1, producto escalar de n1 por n2, es igual a 0, verificamos que esos planos son perpendiculares. En el caso de paralelos, cuando los planos son paralelos, tienen la misma normal o los vectores normales son paralelos. Y eso lo obteníamos con haciendo la fracción de las componentes homólogas, que nos daba igual a una constante, siempre todas la misma constante. Bien. Nos falta un poquito más. ¿Qué pasa cuando quiero calcular el ángulo entre una recta y un plano? Si lo que queremos calcular es el ángulo entre la recta y este plano verde, acá la recta sería esta recta negra y el plano verde, queremos calcular el ángulo phi. Sin embargo, lo que tenemos como herramienta, nos dan la ecuación de la recta, nos están dando
como dato la dirección de esa recta, y cuando nos dan la ecuación del plano, tenemos como dato el vector normal del plano, ¿sí? Porque lo sacamos de la ecuación. Ahora, ¿qué tenemos para calcular los ángulos? Y el vector de dirección de la recta y el vector normal de la recta. Podemos sacar este ángulo alfa, haciendo de nuevo producto escalar, sacamos el ángulo que hay entre el vector de dirección de la recta y el vector normal al plano, alfa. Pero como lo que necesitamos phi, por construcción, vemos que phi va a ser igual a 90 grados menos alfa, ¿sí? Porque siempre entre estos dos ángulos se va a formar 90 grados. Bien. Ahora vamos a los ejemplos que me pedían. Tenemos estos dos ejemplos del práctico. El primero, hallar la ecuación de un plano que se define por dos rectas, y nos dan las dos ecuaciones de las rectas, y considerando que el plano buscado contiene a R1. Entonces, vamos a esta resolución, lo tengo por aquí. Bien. Nos dan, en este problema nos está dando como datos la ecuación de dos rectas, ¿sí? Y nos dicen que el plano está definido por esas dos rectas. Esto nos quiere decir que los vectores dirección de esta recta nos van a servir de orientación, para darnos la orientación del plano, ¿sí? Entonces, estos dos vectores dirección de la recta, el recta 1 tiene 4, 1, 3, y el vector dirección de la recta 2 es 1, 4, 2, son los vectores que podemos utilizar en la primera ecuación que vimos, en la ecuación vectorial del plano, ¿sí? Tenemos que siempre verificar que sean estos vectores linealmente independientes entre ellos, ya lo verifiqué. Bueno, aparte a la vista se ven, ¿no? Entonces, estos vectores me sirven. Ahora, el enunciado también me dice que el plano buscado contiene la recta R1. Por lo tanto, el punto conocido de la recta R1 lo puedo utilizar como punto conocido del plano. Y en un solo renglón ya respondí a ese problema, ¿sí? Recuerden, hago la aclaración, recuerden que cuando les dan a ustedes en la ecuación de vectorial del plano, o la ecuación simétrica, como en este caso, ustedes le están dando, por cada ecuación de recta, le están dando dos datos. Le están dando un vector y un punto conocido. Un vector y un punto conocido, ¿sí? Entonces, los vectores, al decir que definen el plano, significa que los vectores de dirección de estas rectas nos dan la orientación del plano, y al decir que el plano buscado contiene R1, dice, bueno, el punto conocido de R1 es el punto conocido del plano. Ahí terminó el problema. ¿Qué pasa si además nos hubieran pedido que en vez de dar la ecuación vectorial, demos la ecuación general? Una vez que obtenemos la ecuación vectorial, llegar a la general es muy sencillo, porque sabemos que para la ecuación general necesitamos un vector normal al plano, y sabemos que la ecuación vectorial del plano nos está dando dos vectores que tienen la la orientación del plano, que pueden pertenecer al plano o ser paralelos al plano, pero que son independientes entre ellos. Que tienen las direcciones del plano. Entonces, si yo hago un producto vectorial entre estos dos vectores, lo que voy a obtener es un vector normal al plano. Por lo tanto, para encontrar n, hago el producto vectorial de 4, 1, 3 y 1, 2, 4, 1, 4, 2. Hago el producto vectorial como ya aprendieron en unidad 2, y me queda como resultado, sacando la determinante, y me queda como resultado menos 10i menos 5j más 15k. Este vector
es un vector que ya sabemos perpendicular al plano buscado, ¿sí? A este plano, el mismo. Podemos utilizarlo así, tal cual lo encontramos, o si queremos, como yo observo que todos son múltiplos de 5, puedo dividirlo por menos 5 y tengo el vector 2, 1, menos 3. ¿Por qué hice esto? ¿Lo puedo o no? ¿Puedo hacerlo o puedo no hacerlo? Da igual. La razón por la que lo puedo hacer es para trabajar con números más pequeños. Pero en este caso también les quería dar ese concepto. De nuevo, lo que me interesa del vector n es que el vector sea normal al plano, o sea, perpendicular al plano. No me importa la longitud del vector. Y si yo multiplico o divido por un escalar a un vector, lo que varío es la longitud o el sentido del vector, no la dirección. Por lo tanto, 2, 1, menos 3 tiene la misma dirección que menos 10, menos 5, 15. Cambia la longitud y el sentido. No me interesa la dirección que me dan los ángulos, ¿sí? Entonces, y luego el punto conocido, uso el punto menos 3, 10, menos 12, punto conocido y vector normal, lo que tengo que hacer es desarrollar el producto escalar, que es igual a 0, eso ya lo vimos en el teórico, desarrollamos y por desarrollo aritmético nos queda ya la ecuación general de este plano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejemplo? El segundo ejemplo nos pregunta, hallar la ecuación de la recta intersección entre los planos y nos dan dos ecuaciones de planos. ¿Sí? Bien. Acá Ulises me pregunta del ejemplo anterior. Dice, ¿podría haber usado otro punto, el que estaba en la ecuación segmentaria? No, segmentaria no, te referís a la ecuación simétrica, esta, R2. No, porque el plano buscado dice que contiene a R1, no que contiene R2. ¿Sí? Entonces, si contiene R1, yo sé que el punto que pertenece a R1 también pertenece al plano. Pero como no me dice que contiene R2, el vector de dirección me sirve, pero el punto 2, 2, 0, menos 1 no me estaría sirviendo porque no me está diciendo que contenga R2. ¿Sí? Entonces ese punto no lo utilizo el punto que sé que pertenece al plano. No importa, la otra pregunta de Santiago me dice, cuando saco el producto vectorial, dice, para obtener cuando saco el producto vectorial de los ángulos, ¿cuál premultiplica? De los ángulos tampoco. O sea, saco el producto vectorial de los vectores, me quiere decir, ¿no? Trato de entender las preguntas. No importa cuál premultiplica o posmultiplica. En este caso no importa, porque sea A por B o B por A, lo que yo voy a obtener es un vector normal al plano. Lo que cambiaba de A por B y con el producto vectorial no es conmutativo, pero ¿por qué? Porque me cambia el sentido del vector, pero a mí no me importa el sentido, vuelvo a repetir, no me importa ni el sentido ni la longitud de n. Lo único que me importa es la dirección que están dada por los ángulos, y eso no va a variar, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea perpendicular no va a variar, en 90 grados va a ser 90 grados, no importa el sentido, si yo hago A por B, digamos que este fuera A y este B, si hago A por B o B por A, me va a cambiar el signo, ¿sí? Me va a cambiar el sentido del ángulo, pero no me va a cambiar que sea perpendicular. Eso tienen que tenerlo bien en claro. Después vamos a ver la clase que viene. A ver, el que me hizo esta pregunta fue Santiago. Si vas a estar la clase que viene, el viernes que viene, por favor, acórdate de esta pregunta, hazme acordar
de que repasemos un poquito esta idea de diferenciar, porque la unidad 2 la vieron por WhatsApp, les mandé algunos videitos y les hice algunas explicaciones, pero muchos tuvieron que estudiar solos, ¿sí? Entonces la clase que viene va a ser como un repaso muy general de algunos puntos claves que puedan haber quedado medio colgados de las unidades hasta la unidad 6, ¿sí? Incluida la unidad 6, ¿sí? Y vamos a ver lo que es propiedades que yo les mandé, propiedades determinantes, pero lo vamos a ver un poquito acá, y vamos a aprovechar para algunas dudas de vectores y para que quede bien claro. La clase que viene vamos a hacer como un repaso rápido, ¿sí? Tampoco voy a dar, porque no dan los tiempos, no voy a dar lo que ya expliqué, está explicado. Pero es para esas cositas que puedan quedar colgadas cuando todavía no teníamos clases de Zoom, ¿sí? Y aparte algunas cositas que puedan quedar colgadas por ahí. Así que vean, repasen qué vimos, estudien, y lo que quedó colgado se lo anotan, así me preguntan en la clase que viene. Y vamos a ver, yo ya tengo preparado algunas cositas que quedaron colgadas, yo sé que quedaron colgadas y voy a tratar de repasar, pero ustedes preparen preguntas también. Bien, esa es una de las cosas que ustedes tienen que tener en claro, ¿sí? La dirección de un vector no se ve afectada tienen que diferenciar entre longitud, o sea, el módulo de un vector, el sentido y la dirección. Hay muchas operaciones de vectores que afectan el módulo o el sentido y no nos afectan la dirección. Tienen que saber lo que es la dirección. La dirección, en este caso de n, es el ángulo en 90 grados. 90 grados respecto al plano en este caso. En este caso, en realidad dije respecto al plano, perdón. Sí, el plano, pero en este caso, en realidad, como estamos hablando de producto vectorial, es el plano formado por A y B, ¿sí? Que a su vez me dan la dirección del plano buscado, que es este. ¿Sí? Todo se va uniendo conceptualmente. Bien, vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 habla de que dos preguntas, dice, nos da dos ecuaciones del plano, y nos dice que, bueno, obviamente, dos planos que se cruzan se intersecan en una recta, ¿sí? Dos rectas que se cruzan se intersecan en un punto. Dos planos que se cruzan se intersecan en una recta. ¿Cómo hacíamos cuando queremos encontrar, ustedes ya lo habrán visto en el práctico, cuando tenían dos rectas y necesitaban encontrar el punto en común, el punto de intersección? Hacían sistema de ecuación. Cuando ustedes tienen dos planos y necesitan encontrar la recta intersección, también aplican sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos las dos ecuaciones de plano, y lo que hacemos es hacerle un sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones. ¿Sí? Pasamos el término independiente hacia el otro lado, como hacemos siempre, y aplicamos Gauss-Jordan. Cuando aplicamos Gauss-Jordan, lo que tenemos es un sistema de ecuaciones equivalentes, más sencillo, pero vemos que tenemos dos ecuaciones linealmente independientes y tres incógnitas. Por lo tanto, este sistema es compatible indeterminado. X e Y nos queda en función de Z. Entonces, despejamos X, Y y Z. X queda en función de Z, y en función de Z, Z igual a Z sería mi variable, mi incógnita independiente. Luego hacemos el cambio de variables, Z igual a T, siendo T un parámetro que va de menos infinito a infinito, y encontramos el conjunto solución, que esto ya lo vimos en la clase de sistema de ecuaciones, ¿sí? Encontramos el conjunto solución, que va a ser todos los puntos X, Y, Z, que cumplan con esta combinación de 1, menos 1, 1 por T, más menos 1, 0, 0. Ahora, si este conjunto de solución, que ya lo estudiamos en el sistema de ecuaciones, lo escribimos en forma horizontal, lo observamos y no es otra cosa que la ecuación vectorial de la recta, que ya vimos en la clase pasada.
¿sí? Tenemos que todos los puntos X y Z van a pasar por el punto menos 1, 0, 0 y tenemos con esta combinación con T, que sería el lambda que usábamos antes. Entonces esta es la ecuación vectorial de la recta intersección entre los dos planos. Esto se complementa con lo que vimos en el sistema de ecuaciones. En el sistema de ecuaciones también vimos un ejemplo donde llegábamos a esta, yo se los dije un poquito, pero apenas se lo adelanté, que lo podíamos escribir horizontal y que era la recta de intersección entre los planos. Bien, ¿alguna pregunta sobre este ejemplo?